Buenos días a todos y gracias por estar con nosotros de manera virtual en esta mañana. Sabemos que como iglesia nuestro deseo es estar presentes unos con otros para adorar juntos al Señor, para reunirnos como iglesia y de esa manera animarnos mutuamente. Así que sabiendo eso, quiero agradecerles que se hayan unido para responder al pedido de nuestro gobernador, de nuestras autoridades, de limitar el contacto cercano y los grupos grandes de personas. Al hacer esto, nosotros estamos demostrando amor hacia nuestros hermanos y hacia nuestra ciudad y comunidades. Estamos buscando el bien de nuestra comunidad cuando nos acatamos a estas sugerencias. Nosotros sabemos que esta temporada va a pasar. Nosotros nos vamos a volver a congregar. Mi oración es que durante este tiempo en el cual nosotros tenemos que limitar nuestras interacciones en persona, que nosotros podamos profundizar en nuestra necesidad de aprender a aplicar el Evangelio a todas las situaciones en nuestra vida, incluyendo esta. Los pastores de las iglesias Crosspoint estamos en contacto constante para determinar cuáles van a ser los próximos pasos a seguir en cuanto a nuestras reuniones. Nosotros estamos evaluando cada reunión caso por caso y los vamos a mantener informados. Ahora más que nunca va a ser importante estar pendiente a nuestros comunicados para que todos podamos participar de lo que el Señor tiene para nosotros. Para algunos esto puede querer decir que al tener que estar ausentes, el Señor ponga en nosotros un deseo más intenso de congregarnos cuando llegue el tiempo otra vez. Para otros esto puede querer decir que el Señor nos pide dominio propio a la hora de salir de casa y estar en contacto directo con otras personas. O dominio propio a la hora de seguir las indicaciones de nuestros líderes de no congregarnos. Nosotros queremos proveer para ustedes aún en estos momentos, aprovechando los medios sociales. Por eso les compartimos este enlace número uno, le estamos compartiendo un enlace con los cánticos que pueden cantar en respuesta a la palabra del Señor que están a punto de recibir, y también les compartimos nuestro enlace para que puedan continuar la práctica de contribuir financieramente con nosotros. Como anuncio, esta semana los líderes de grupo nos vamos a reunir de manera virtual el miércoles 18 a las 7 p.m. Se les va a avisar si hay algún tipo de cambio en las reuniones de las próximas semanas. Una vez más, le damos gracias por estar con nosotros en esta mañana. El Señor todavía está edificando su iglesia. Todavía sigue en pie su promesa de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Así que muchas gracias por estar en sintonía. Recuerden darle me gusta, comentar y compartir esta palabra con sus redes. Que Dios les bendiga a todos. Buenos días a todos y que Dios les bendiga. Les doy las gracias por estar en sintonía con nosotros en esta mañana, una vez más. Le doy gracias a Dios porque en esta temporada sin precedentes, por lo menos en mis 50 añitos de vida, el Señor permite que vivamos en tiempos donde existe la tecnología para que nos podamos dar cita para recibir la palabra de Dios juntos. Aunque nosotros la iglesia física tenga que estar esparcida, por más inciertos que parezcan estos tiempos, quiero animarlos a que estemos a la expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra comunidad, aún en estos tiempos, precisamente cuando no nos es posible hacer las cosas de la manera en que preferiríamos.
Vamos a explorar sin temor de qué maneras alternas nosotros podemos continuar siendo la iglesia mientras que nos sometemos a lo que las autoridades han designado sobre nosotros. Yo estoy convencido de que vamos a presenciar la suficiencia de la gracia de Dios en manera que no nos esperamos. Ese mismo tema, el experimentar la suficiencia de la gracia de Dios en medio de nuestra debilidad, es el que encontramos en el libro de Segunda de Corintios, en el cual está basada nuestra serie Luz del Evangelio. En el libro de Segunda de Corintios, el cual fue escrito aproximadamente en el año 55 después de Cristo, encontramos a un apóstol Pablo que desea restablecer su relación con la iglesia que él había ayudado a fundar en Corinto. Corinto es una ciudad en Grecia que todavía existe el día de hoy. Pues la relación entre la iglesia de Corinto y Pablo estaba en una condición delicada porque Pablo había tenido que darle bastante corrección pastoral. Pueden leer todo eso en la primera carta a los Corintios. Y también la relación de ellos estaba delicada porque había un grupo de personas que deseaban ganar influencia sobre la iglesia en Corinto y para hacer eso buscaron distanciarlos de la influencia de Pablo. Lo hacían criticándolo, lo hacían despreciándolo y sugiriendo que él no era un apóstol legítimo porque no era tan pulido como ellos y porque pasaba demasiadas adversidades y en sus ojos eso era prueba de que Dios no lo podía estar usando. Esos argumentos pues habían convencido a un pequeño grupo dentro de la iglesia y por eso podemos ver que en esta carta que Pablo a veces utiliza un tono manso y conciliador con la gente que lo apoya, mientras que su tono con lo que están cuestionando su legitimidad como apóstol tiende a ser más austero. Y en el pasaje de hoy vamos a ver cómo Pablo afirma que Dios no solo usa a personas débiles para su reino, lo que es más, ese es el tipo de persona que él prefiere usar. Por eso, en un mundo donde hay tantos ministros que se ven a sí mismos tan valiosos como vasos de oro, Pablo aspira a ser un vaso de barro en mano de Dios. Por eso les voy a pedir que busquen sus Biblias en 2 de Corintios 4, versos 7 al 18. Vamos a estar terminando 2 de Corintios 4 esta semana. En el último par de semanas hemos visto que Pablo ha comenzado a hablar sobre lo que lo motiva a seguir adelante como ministro. Pablo menciona que el objetivo principal de él, como el de toda persona que sigue a Jesús, el objetivo principal es contemplar la gloria de Jesús. Y que poder contemplar esa gloria también es lo que causa que nosotros podamos ser más como Él. Que la fuente real de nuestro cambio de conducta no es nuestra disciplina, no es nuestra fuerza de voluntad, sino el hecho de que Dios nos cambia de corazón, de adentro para afuera, gracias al nuevo pacto que ha hecho con nosotros. Y como ese poder viene de Dios y no viene de nuestras habilidades, no viene de nuestra elocuencia, nosotros estamos en libertad para anunciar las buenas noticias de salvación sin tener que cambiar nada por medio de ofender. Porque nadie va a venir a conocer a Dios a través de mi habilidad como predicador o como motivador, sino solo cuando Dios da el regalo de la iluminación. Este pasaje de hoy nos va a hablar sobre lo que todo esto significa para personas como usted y personas como yo. Personas que deseamos contribuir al reino de Dios, pero nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Así que bueno, antes de empezar, quiero pausar para pedirle ayuda a Dios en oración. Señor, venimos ante ti conscientes de nuestra necesidad. Y Señor, sencillamente oramos para que tu fuerza sea manifiesta en medio de nuestra debilidad, como nos vas a enseñar hoy, Señor. Nosotros pedimos que tu Espíritu nos enseñe a tener contentamiento cuando tú seas glorificado en medio de circunstancias que nos obligan a aprender a ser humildes. Señor, te ruego que tú me ayudes a predicar tu palabra y que le concedas a todos los que me ven y me oyen el regalo de la iluminación. Pedimos todo eso en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
En el mundo del espectáculo, ya sea en el teatro, en la música o en Hollywood, la esperanza del artista que quiere tener éxito es ser descubierto. En el caso del músico, la esperanza del músico muchas veces es ser firmado por una compañía disquera. Pero no todos los artistas están listos para ser respaldados por las compañías en el momento que los descubren. Hay muchos que sí, ya ellos naturalmente pues tienen todo lo que una compañía busca, ya naturalmente son unos artistas bien pulidos, pero también hay muchos otros que aunque tengan mucho talento, hay algún aspecto de ellos que todavía se considera crudo. Puede ser su imagen, puede ser su personalidad, etc. Por eso, muchas veces antes de entrar en un acuerdo, muchos artistas primero tienen que entrar en una etapa de desarrollo. Una etapa donde la compañía invierte en desarrollar al artista en la faceta que cree necesaria. Por esa razón, hay mucha gente talentosa que nunca pasa de esa etapa de desarrollo y aunque pueden entrar en un contrato y hasta reciben un tipo de compensación, el mundo nunca se entera que existen porque se quedaron estancados en esa etapa de desarrollo. Porque para bien o para mal, el interés de una compañía es presentar un artista que ya es un producto listo para ser consumido. El resultado de eso es que hoy en día, por lo menos en el negocio de la música, aunque el talento ayuda, lo más que buscan las compañías es que el artista sea atractivo físicamente. Esta práctica no es nueva, ya ha sido establecida por varias décadas. Por eso vemos que los músicos se están poniendo cada vez más atractivos, cada vez más bonitos, pero la música está cada vez más insípida. Bueno, esa es mi opinión por lo menos. Porque el interés no está en el producto, el interés está en el envase que te presenta el producto. El mundo se va a comportar como el mundo, pero el problema es cuando la iglesia toma esa actitud. La verdad es que dentro de todas las corrientes en la iglesia existe una especie de adoración a sus celebridades. Esto se nota en las redes sociales, donde las personas a menudo ni siquiera mencionan al hombre que los está pastoreando y los instruye fielmente, pero se pasan compartiendo material de sus predicadores famosos favoritos. Eso ayuda a crear un clima en el cual la gente a quien se le presta la mayor atención, pues termina siendo la gente más popular, a la gente más famosa, a la gente más influyente. Eso también resulta en que muchas personas que desean ser usadas por Dios ni siquiera lo intentan porque a pesar de que han sido responsables para estudiar, responsables para prepararse y responsables para vivir una vida que los califica para instruir y ser líderes, esas personas entonces no se consideran tan desarrolladas como el predicador tal o el maestro cual. Y la verdad es que en algún momento u otro a todos nosotros nos preocupa que nuestras debilidades sean un impedimento para los propósitos del Señor. Nos comparamos a otros, nos damos cuenta de lo que ellos tienen y de lo que nosotros carecemos. Pueden tener mucho más poder que yo, mucha más personalidad que yo, mucho más carisma que yo, dinero, belleza, elocuencia, popularidad, influencia. Pero hoy yo le llamo a que no se desanime, porque a pesar de que usted no haya terminado la escuela o no haya terminado la universidad, a pesar de que quizá usted no tenga el físico más atlético, o a pesar de que usted tenga una personalidad donde le es incómodo interactuar con los demás, a pesar de todo eso, nuestros defectos como ministros del Evangelio no son error de Dios, son su diseño. De hecho, en vez de ser un estorbo para la obra del reino de Dios, Dios mismo ha permitido que usted sea quien es. Dios ha permitido todas sus imperfecciones, porque Dios está comprometido con que sea Él que se lleve toda la gloria y todo el crédito por la salvación de su pueblo. El mismo apóstol Pablo es un gran ejemplo de alguien que fue usado por Dios a pesar de su quebrantamiento. Y esa es una palabra a la cual nos vamos a estar refiriendo frecuentemente hoy. Pero antes de seguir, quiero hacer una breve aclaración. Cuando digo que Dios nos usa a pesar de nuestro quebrantamiento, aunque eso sí incluye los pecados
contra los cuales luchamos, no confunda el pecado habitual e impenitente con el quebrantamiento. Esas son dos cosas diferentes. La persona que, como dice la Biblia, encubre su pecado, esa persona no vive en quebrantamiento. Sin embargo, el que confiesa su pecado y se aparta, esa persona humilde que lo comparte con sus hermanos en la fe y está en pie de lucha, esa es la persona que modela nuestro primer punto de este mensaje, la realidad del quebrantamiento. En la primera parte del capítulo 4, Pablo acaba de hablar sobre cómo Dios es el que ilumina el corazón de los hombres. Dice, Él es quien ilumina el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y después de hablar de este tesoro, que es Dios quien lo concede, Él nos dice en el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este gran tesoro, las buenas noticias de salvación, lejos de ser propiedad exclusiva de los famosos y de los elocuentes, Dios desea que sea proclamado por personas frágiles, por personas imperfectas, por personas que no son impresionantes para nada. Por eso yo repito, si no te consideras una persona atractiva, si no eres el tipo de persona que siempre está listo para responder de manera chistosa, de manera elocuente, que siempre caes de pie como los gatos. Si eres una persona con alguna discapacidad del aprendizaje, quiero que sepas que Dios prefiere usarte a ti. A ti que te enredas con tus palabras. A ti que no eres la mejor persona debatiendo. A ti que te sientes sobrepeso. Dios prefiere usarte a ti. Y el resto del verso 7 nos da la razón por la cual Dios prefiere usar a personas quebrantadas para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Si te preguntas por qué Dios ha permitido las luchas que estás enfrentando en particular, he ahí tu respuesta. Dios quiere mostrarle al mundo que su poder para salvar es tan grande que ni siquiera mis defectos, ni siquiera mis luchas, ni siquiera mis pecados lo pueden detener. ¿Tienes algún problema con eso? Yo a menudo lucho con eso. Yo desearía ser alguien con más talento, con más recursos. Pero yo también he encontrado que si nosotros somos del Señor, mientras más orgullo uno albergue en su corazón, mayor es el compromiso de Dios con obrar en nosotros un espíritu de humildad a través de las circunstancias. Por esa razón, gente, yo tengo una abundancia de anécdotas personales donde he pasado un sinnúmero de vergüenzas públicas. Lo único que no he hecho hasta ahora es caerme en el púlpito mientras predico, pero bueno, tengo una vida entera para eso. Pero eso no importa porque lo bueno de eso es que yo estoy en buena compañía. Dios hizo eso mismo con Pablo. Como resultado, varios de sus colegas en el ministerio, no estoy hablando de personas no creyentes, varios de sus colegas en el ministerio lo despreciaban porque no era tan impresionante por comparación. Philip Hughes, quien en vida fue pastor anglicano y también erudito del Nuevo Testamento, escribe lo siguiente en su comentario de 2 de Corintios. Dice, los calumniadores de Pablo habían descrito su apariencia física como débil y su manera de hablar como despreciable, con la esperanza de desacreditar su autoridad. Sin embargo, uno de los propósitos principales de esta epístola es mostrar que esta discrepancia inmensa entre el tesoro y el vaso sencillamente sirve para dar testimonio de que la debilidad humana no presenta barrera alguna para los propósitos de Dios. Por esa razón, si Dios ha puesto en tu corazón predicar su palabra, es importante prepararse, es importante estar calificado, es importante ser lo más competente que uno pueda ser. Pero más importante todavía es reconocer en la vida del creyente la realidad del quebrantamiento. Lo cual me lleva al segundo punto del mensaje, la descripción del quebrantamiento. Los próximos 5 versos del pasaje de hoy
describen lo que se puede esperar, no solo como predicador, sino como seguidor de Jesús. Así que si no quieres predicar, el agua te cae por igual. Dios quiere que sepamos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a abandonar y tampoco va a permitir que nosotros seamos llevados al punto donde vamos a renegar nuestra fe. Pero para que Él se lleve la gloria, para que Dios se lleve la gloria, es necesario que Él permita un grado profundo de adversidad en nuestras vidas. Los siguientes versos describen hasta dónde Dios va a permitir que seamos probados. El verso 8 comienza, nos dice, afligidos en todo, pero no agobiados. No se haga ilusiones vanas. Vamos a experimentar aflicción en nuestras vidas. Déjeme darle todos los sinónimos de aflicción: tribulación, dolor, pesar, amargura, desconsuelo, pesadumbre. Vamos a pasar por todo eso, pero Dios no va a permitir que ese sufrimiento quite la esperanza que hay en usted. Pero esté pendiente, porque el enemigo nos tienta a pensar que sí hemos llegado a ese punto. Por eso, la mejor manera de expresar nuestra dependencia de Dios es buscar su rostro activamente. El verso 8 continúa, dice que estamos perplejos, pero no desesperados. No se haga ilusiones vanas. Usted va a llegar a situaciones que lo van a confundir y usted no se va a poder explicar qué es lo que está pasando. ¿Cómo es posible que esté pasando esto en mi vida? Eso le va a suceder, pero Dios no va a permitir que esa confusión lo lleve a la desesperación. Pero esté pendiente, porque el enemigo nos tienta a pensar que sí hemos llegado a ese punto. Por eso la mejor manera de expresar la dependencia de Dios es buscar su rostro activamente. El verso 9 nos dice que somos perseguidos, pero no abandonados. No se haga ilusiones vanas. Nosotros vamos a experimentar persecución, vamos a experimentar rechazo en nuestras vidas, pero Dios ha prometido que Él no le dejará ni le desamparará. Pero esté pendiente, porque el enemigo nos tienta a pensar que Dios sí nos ha abandonado. Por eso la mejor manera de expresar nuestra dependencia de Dios es buscar su rostro activamente. Termina el verso 9 diciéndonos que estamos derribados, pero no destruidos. No se haga ilusiones vanas. Nosotros vamos a experimentar derrotas en nuestras vidas. Pero Dios no va a permitir que esas derrotas nos destruyan. Pero esté pendiente, porque el enemigo nos tienta a pensar que sí hemos llegado a ese punto. Por eso, la mejor manera de expresar nuestra dependencia de Dios es buscar su rostro activamente. Los versos 10 al 12 nos recuerdan que nosotros experimentamos todas estas adversidades por causa de nuestra unión con Cristo. Dice así: llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Así que en nosotros obra la muerte, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Quién nos está entregando a muerte? Dios mismo nos está entregando a muerte por causa de Jesús. Por esa razón, tenemos la certeza de que no hay sufrimiento que experimentemos que no sea producto del plan de Dios para el aumento de nuestra felicidad eterna. El resto del verso 11 dice que nosotros somos entregados a muerte para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida, dice el verso 12. Otro resultado de nuestra unión con Cristo es que
Por más que el enemigo quiera convencernos de lo contrario, como dice 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Y también como dice Isaías 42:3, Dios no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Y nosotros tenemos esa esperanza porque Jesús sufrió en nuestro lugar mucho más allá de lo que nosotros podíamos soportar. Nosotros somos solamente derribados porque el cuerpo de Jesús fue destruido. Nosotros somos solamente afligidos porque Jesús fue agobiado. Nosotros quedamos solamente perplejos porque Jesús fue llevado al punto de la desesperación. Nosotros somos solamente perseguidos porque Jesús tuvo que llegar a exclamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se equivoque, por difícil que sea nuestro sufrimiento, en esta unión con Cristo nosotros salimos ganando. Hemos hablado de la realidad del quebrantamiento, hemos hablado de la descripción del quebrantamiento y ahora el pasaje nos muestra el tercer punto, que es la consecuencia del quebrantamiento. Como vimos al principio, el verso 7 nos dice que el gran tesoro del Evangelio ha sido derramado en vasos de barro, en usted y en mí, vasos baratos, vasos sin atractivo, vasos a veces agrietados. Y la razón es para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la consecuencia del quebrantamiento en el que es seguidor de Jesús. La adversidad endurece más al que ya está endurecido. Pero un cristiano quebrantado es como un árbol que da fruto bajo el calor del sol. Y lo hace de tres maneras. Número uno, el cristiano quebrantado proclama las buenas noticias. Dice el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creí, por tanto hablé. Aquí Pablo está citando el Salmo 116:10 que dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. En este salmo entero, el salmista tiene una actitud de obediencia y de sometimiento a pesar del sufrimiento que pasaba. Aunque el Señor lo llevara al punto de la muerte, él estaba convencido de que agradable es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, dice ese salmo. Un cristiano quebrantado no usa la adversidad como excusa para vivir una vida de pasividad o de desobediencia, sino que un cristiano quebrantado permanece confiado, fiel al trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos, no importa lo que pase, aunque nos cueste la misma vida. Número 2, el cristiano quebrantado tiene la esperanza de una vida eterna en un cuerpo nuevo. El verso 14 dice que nosotros laboramos sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. O sea, que la misma resurrección que Jesús experimentó, la misma resurrección que nosotros celebramos en el domingo de Pascua, esa es la misma resurrección que nosotros vamos a experimentar. Nuestro estado final y nuestro estado eterno no va a ser como un espíritu sin cuerpo que va a estar flotando por las nubes tocando un arpa con pañales puestos. No, la verdad es que no importa que lo que quede de nosotros después de nuestra muerte sean solamente huesos o cenizas. Filipenses 3:21 nos dice que Jesús transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. O como dice Dane Ortlund en su comentario de 2 de Corintios, cuando miras al Cristo resucitado, estás mirando tu propio futuro. Por lo tanto, el cristiano quebrantado, número 3, hace todo lo posible para que el resultado final sea la alabanza de Dios y el beneficio de la iglesia. Dice el verso 15, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos
haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por lo tanto, a pesar de que el quebrantamiento va a ser una realidad para todo creyente, y a pesar de que ese quebrantamiento es muchas veces intenso, y de hecho, por peor que se ponga, debemos saber que Dios nunca nos va a abandonar y va a utilizar ese quebrantamiento para su gloria y para el beneficio de su pueblo, lo cual me lleva a mi exhortación final. Cobremos ánimo. Eso es lo que Pablo le dice a los Corintios en el verso 16. Él le dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Y si usted tiene más o menos la edad que yo tengo, usted se da cuenta de que el hombre exterior definitivamente va decayendo. Y aunque nosotros notemos el castigo de los años en nuestros cuerpos, unos más que otros, continúa el verso 16 y nos dice, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que se dé esa paradoja en nosotros? Que nuestro hombre externo, nuestro cuerpo se vaya desgastando mientras que nuestra alma se va renovando día tras día. El verso 17 nos dará respuesta. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Amada iglesia, la gloria que nosotros vamos a disfrutar por la eternidad, sin fin, por años, por décadas, por siglos, por milenios, por millones y millones y millones de años. Esa gloria que nosotros vamos a disfrutar por la eternidad va a ser directamente proporcional al sufrimiento temporero que vamos a pasar aquí. Por eso Pablo termina el pasaje en el verso 18 y nos anima a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero que sepan que todas las dificultades que estamos pasando en estos tiempos sin precedentes, todas estas dificultades son temporales. El coronavirus es temporal, la cuarentena es temporal, la falta de papel de baño en las tiendas es temporal, la baja de los mercados de valores es temporal. La separación de los cristianos que nosotros amamos que han fallecido es temporal. Y aunque esta temporada en particular se sienta como un tornado, aunque se sienta como un diluvio, Dios nos dice en el Salmo 29 que el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Y por esa razón Él nos puede prometer lo siguiente: el Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Es esto verdaderamente posible? Estoy compartiendo quizá mitología antigua con ustedes para que se sientan mejor en estos tiempos. ¿O es esto verdad? Que Dios tenga un futuro tan bueno para su pueblo que va a terminar borrando todas las memorias de dolor que podamos tener. Absolutamente. En su libro El Gran Divorcio, la mente brillante de C.S. Lewis escribe lo siguiente. Yo he compartido esta cita antes. Él escribe: algunos mortales hablan del dolor temporal, diciendo, ninguna bendición futura podría equilibrarlo, sin saber que el cielo, una vez sea obtenido, trabajará hacia atrás y convertirá en gloria cada sufrimiento. Por esto, al fin de los tiempos, cuando el sol se alce aquí y allá el crepúsculo se vuelva negra oscuridad, los benditos dirán, siempre hemos vivido en el cielo, y los perdidos siempre estuvimos en el infierno, y ambos dirán la verdad. Le pregunto, ¿cree usted que esto es verdad? ¿Cree usted que después de la vida en esta tierra, usted
deja de existir o su vida continúa. Si continúa, ¿cree que, como dice la Biblia, unos resucitan para recompensa y otros para castigo? Usted tiene que saber responder esa pregunta, porque lo que le estoy predicando ahora mismo o es literalmente la verdad o le estoy mintiendo y no vale la pena seguir perdiendo el tiempo viendo este video. Si esto no es verdad, pues disfrute su vida, porque esto es todo lo que hay. Ahora, si esto es verdad y Dios de hecho va a hacer todas las cosas nuevas y va a borrar todos nuestros sufrimientos cuando nosotros lleguemos a su presencia y veamos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Si Él ha sido fiel en el pasado y lo va a hacer en el futuro, entonces eso tiene que tener un efecto en nuestro ánimo ahora mismo, en el presente, aún en estos tiempos inciertos. Y ese efecto que debe tener es fe y paz. Por esa razón, si ya has creído y ya has recibido el sacrificio de Jesús en la cruz en tu lugar, yo te llamo a que continúes contemplando la gloria de Dios en el rostro de Jesús, y te garantizo que de la misma manera que has sido fortalecido en pruebas pasadas, vas a ser fortalecido en esta prueba presente y en todas las pruebas por venir. Pero si me oyes y todavía no has creído ni has recibido el sacrificio de Jesús en la cruz, en tu lugar, yo te llamo a que creas. Te llamo a que experimentes una transformación que nunca antes has experimentado, mientras Dios te ilumina para que veas la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Oremos juntos. Señor, te rogamos que fortalezcas nuestra fe durante este tiempo. Te rogamos, Señor, que en todo momento nosotros estemos convencidos de que tú vas a usar esta circunstancia para el avance de tu reino en esta tierra. Y ayúdanos, Señor, a estar a la expectativa, porque es nuestro privilegio ser parte de lo que tú estás haciendo y vas a hacer. Señor, yo te ruego que esta transmisión llegue lejos, Señor, no para mi gloria, sino para que personas puedan oír y creer a través de la predicación del Evangelio y de que tú los ilumines. Esa es mi oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar ahora con la bendición pastoral. Y aunque nosotros no sepamos lo que nos espera en esta temporada, lo que sí sabemos es que en Isaías 41, 9 al 10, Dios dice lo siguiente a todos los que han confiado en Él. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Que la paz de Cristo reine entre todos nosotros y que podamos ser la iglesia para su gloria.